Miren, ve, vamos a retomar ese teorema de la función implícita. Entonces, vamos a partir de una función, como caso uno. Caso uno, una función f de x, y, z igual a una constante c, tal que z es una función phi que va a depender de x y y. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales correspondientes a la función z. Entonces, por lo de cálculo 2 y por regla de la cadena, nosotros tenemos que nuestra función f depende de tres variables, de x, de y de z, pero z es una función que depende de x y de y. Por lo que sabemos de cálculo 2, al momento de calcular la derivada respecto a x de esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, siguiendo el diagrama de árbol, la parcial de f respecto a x más la parcial de z respecto a x por la parcial de, en todo caso, vamos a ver, sí, no, aquí me equivoqué, aquí no es, aquí estoy mal con esto. Es la parcial de f respecto a z por la parcial de z respecto a x, por regla de la cadena, igual a cero porque es la derivada de c. De esta parte, nosotros despejamos para la derivada de z respecto a x. ¿Y qué vamos a tener? La derivada de z respecto a x no es más que menos fx sobre fz. Similarmente, si queremos calcular la derivada parcial de f respecto a y más derivada de f respecto a z por la derivada de z respecto a y igual cero. Obtenemos el resultado parcial de z respecto a y, esto es menos fy sobre fz. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a usar estas dos fórmulas para el cálculo de esta función. Tenemos dos funciones. Entonces, ejemplo uno, no recuerdo, me parece que esta lo habíamos calculado, no estoy seguro. Creo que no. Entonces, si calculamos respecto a las dos derivadas parciales que tenemos, ¿qué nos van a quedar? Entonces, construimos la función f de x, y, z bajo el supuesto en que z no sé quién es, pero sé que existe. Calculamos las derivadas parciales. Derivamos respecto a x. ¿Qué nos da?
Seno de Y más Ujú. coseno XZ por Z. Ahí va. Ah, sí, Derivada sí. respecto a Y, X coseno de Z de Y correcto. Y derivada respecto a Z, menos 1. no, no es menos uno. Perdón. Menos 1 más coseno de X coseno de Z. Ahí va. XZ. Sí, eso. Entonces, concluimos nosotros que la derivada de Z respecto a X es menos esta entre esta, ¿va? Seno de Y más Z coseno de XZ sobre esta de aquí, X coseno de XZ menos uno. Y la derivada de Z respecto a Y, Vengo llegando. ¿Está hablando, Lick? ¿O qué está haciendo? solo recortando esto para ganar espacio. Ah, es que vengo entrando hasta ahorita. No se preocupe. Estamos haciendo con la regla de la cadena. Ujú. Bueno, regla de la derivada implícita. Eso, me. Entonces, Listo, Lick. esta, por ejemplo, nos queda menos X coseno de XZ menos uno y aquí arriba va X coseno de Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la aplicación de la derivada implícita. Vamos a revisar otro ejercicio. Igual lleva las mismas letras, bueno, lleva unas letras diferentes, ¿verdad? Pero es las mismas fórmulas. Ejercicio 2. Tenemos esta expresión f de x1, x2, y igual a x1, x2, y e a la y, logaritmo natural de y, menos 3x1 más 3x2, y esto estaba igualado a cero, ¿verdad? Para la función. Entonces, me dicen que en el punto P, que tiene componentes 1, 1 y 1, vamos a ver si es cierto, aquí me queda 0 y sí, sí me queda 0. Sí está, esta terna sí está en la superficie. Encontrar derivada parcial de y respecto a x1, derivada parcial de y respecto a x2. Entonces aquí se sobreentiende que la variable y depende de x1 y x2. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de f respecto a x1.
nos va a quedar x2, y, e a la y, logaritmo de y menos 3. Derivada respecto a x2. x1, y, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? Listo. Nada, ya lo tenía hecho usted, entonces. Ah, la derivada respecto a y. Aquí pues tenemos la derivada de tres funciones. Entonces, x1, x2 por, derivo la primera que y, pues, e a la y, logaritmo natural de y, más, derivo la segunda, y e a la y, logaritmo natural de y, más derivo la tercera, e a la y listo. Ahora, estas las vamos a evaluar en el punto P. Derivada respecto a x1 evaluado en P, me va a quedar menos 3. Derivada respecto a x2, uy, equivoqué. X2 evaluada en P, me va a quedar 3. Y la derivada respecto a Y evaluada en P, ¿qué me va a quedar? Me queda E, ¿verdad? Queda, Sí. Entonces, derivada de Y respecto a X1 es menos 3 entre E al final, 3 entre E. Y derivada de Y respecto a X2 es menos 3 entre E, ¿verdad? El negativo. Cheque. Ahora, recordemos qué es lo que nos decía el teorema de la derivada implícita. El teorema nos dice que en una bola centrada en el punto P, es posible representar localmente a Y en términos de x1 y x2. Esto es, existe una función y igual a phi de x1, x2, pero el teorema no dice cómo calcular esta función. Solo asumimos que existe y a partir de ahí nos permite calcular su derivada parcial. Porque nosotros no podríamos calcular derivadas parciales de cosas que no existen, ¿verdad? Cheque. Entonces, eso solo como una observación. Es observación. El teorema nos dice de la derivada implícita. Nos dice que en una bola centrada en P, es posible representar es posible representar localmente a Y en términos de x1 y x2. O sea, nos dice que sí se puede representar, pero no nos dice cómo encontrarlo. Es decir, que existe una función y igual a phi de x, y, pero el teorema
No, no dice cómo se calcula. Eso es porque está relacionado de acuerdo a la función, ¿verdad? O sea, la relación que van a tener depende de la función a la que está relacionado. Ujú. Ah, por O eso sea que que no el dice. teorema, es que el teorema como tal no nos dice. Tal vez nosotros podríamos hacer al- algún arreglo algebraico, como en el caso de una variable, y teníamos la recta tangente, que era una aproximación de la función en términos de las dos variables originales, o de la función en términos de la otra variable, que es la recta tangente. Pero en el caso de más variables, esta representación, pues no tenemos nosotros, por el momento no tenemos una alternativa para poder calcularla. Listo. Podríamos decir que va, en plano tangente, dice, pero y en más variables? Cuénteme. Ahí donde tiene y igual a phi de x, y, no sería phi de x1, x2. Ah, cierto, 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 cierto. Sí que son las dos variables iniciales, porque estoy haciendo referencia a esto. Estaba escribiendo este y pensando en el otro. Cheque. Ahí sí, tiene razón. Pero Gracias. Cuénteme. vaya, en cálculo uno que lo que buscábamos era como despejar una función y después derivar esa función respecto a la x, por decirlo así. Ya teníamos la derivada de y respecto a x que estaba implícita. Correcto, pero era cuando la función solo dependía de una variable. Y aquí no, aquí esa variable depende de todas las anteriores. Por eso la y depende de x1, x2. Y así sucesivamente. Cheque. Sí, Listo. Cruz me recomendó que demostráramos un teorema. Bueno, no un teorema, en realidad es una fórmula. Dice, sería 3, ¿verdad? Ejercicio 3. Sea y una función de x. Esta es una función dos veces diferenciable. Una función dos veces diferenciable. Definida, definida implícitamente por f de x y igual a 0. Entonces me pide que muestre que la segunda derivada respecto a x es igual a menos puedo usar la notación rara de los ganchitos porque se ve que asusta más. La segunda derivada de f respecto a x por la derivada de f respecto a y al cuadrado menos dos veces la derivada segunda mixta, primero respecto a y, luego respecto a x, por del f del x, por del f del y, más la segunda derivada respecto a f, perdón, respecto a y, por la derivada de f respecto a x al cuadrado. Todo esto dividido entre la derivada de f respecto a y
al cubo. Entonces quiere que demostremos esta fórmula. Bajo estas condiciones que esto se cumple. Ajá, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces recordemos las relaciones que hay. F es una función que depende de X y Y, pero Y depende de X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar este detalle? Vamos a ver. Ya nosotros tenemos que la primera derivada no es más que la derivada de y respecto a x y que esto es menos fx sobre fy, ¿verdad? ¿Estamos bien? Pero esto, para fines prácticos, es una función en dos variables. ¿Sí? Esto es una función en dos variables. Recuérdenlo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la segunda derivada respecto a x, es que tendríamos que calcular esto para esta función. Sabiendo que aquí adentro está la y que también depende de x. ¿Me explico? Esta también cumple la misma relación de esta función. O sea, que yo quiero calcular la derivada aquí creo que estoy planteándola mal. Sí, aquí le estoy planteando mal. Vamos a ver, mejor voy a organizar la idea porque si no luego lo voy a perder. Entonces, la cosa va así. Esto es una función, ¿sí? Que depende, vamos a llamarle G mayúscula de XY, donde G depende de XY, pero Y sigue dependiendo de X. Entonces, vamos a calcular la derivada de esta G. Ajá. Entonces, G es esta división, ¿verdad? Entonces, ¿cómo armamos nosotros la fórmula para esta? La derivada de g respecto a x sería directa, ¿no? Eh, Porque sí, sería depende. G de X. Ok, y la Ajá, derivada vamos a respecto ver. de y. Entonces sería la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada que se convierte en la derivada respecto a X de la función G es derivada de G respecto a X más derivada de G respecto a Y por la X. derivada de Y respecto a X. Sí, O sea, Y sí, prima. Sí. sí. Ahora, ¿quién es la derivada de G respecto a X? Aquí como tengo una división,
Es la regla del cociente. Entonces, derivada de g respecto a x es derivar parcialmente esta función. ¿Qué nos queda? Sería menos la derivada del numerador fxx por fy menos fyx por fx sobre fy a la 2. Que para fines prácticos podemos invertir podemos invertir con el menos, ¿verdad? Está bien, o sea, no pasa nada. Ahora, la derivada de g respecto a y. Derivada de g respecto a y lleva una estructura similar, porque es la derivada parcial respecto a y de menos f en x sobre f en y. Y esto es menos fx respecto a y por f en y menos f en y por f respecto a x sobre f respecto a y a la 2. Ahora voy a reemplazar estas dos últimas en la segunda derivada. Y' va a ser igual a esta, que ahí voy a aprovechar a introducir el menos para no ir arrastrando ese menos, aunque el menos está de común aquí afuera. Ah, sí, no, ahí lo voy a dejar mejor. No lo voy a meter. Está esta más esta multiplicada por y', pero y' es esto. Sí. Voy a sacar el menos porque lo necesito. Y aparte, al efectuar esta multiplicación, voy a tener derivada parcial de f mayúscula al cubo. Entonces, la voy a multiplicar aquí, numerador y denominador. ¿Qué va a pasar? Tengo f x fy al cuadrado menos fyx fx fy. Este me va a quedar siempre menos fxy fy por este fx. Y este más fyy fx al cuadrado, todo esto dividido entre la derivada de f respecto a y al cubo. Estos dos es fx, fy y la mixta son iguales. Menos, entonces, tengo esto. Este lo voy a reescribir como XY para que, ¿sí? Una consulta, cuando hace la suma, ¿verdad? Que Ujú, tiene f de xx por f de y al principio y ujú. lo multiplica por f de y al cuadrado, No, no queda no, ya. al cuadrado no, a la 1. No. Ah, ok. A la 1, por eso aparece al cuadrado aquí y aquí aparece fx, fy. Ah, sí, tenía esa duda de por qué había pasado eso.
Solo le agregó el f y que le hace falta porque el otro tiene el cubo y el otro al cuadrado, el denominador. Sí, correcto, para que me quede el mismo denominador. Por eso. Ya, entendí. Gracias. Y solo copio este. Ya lo tiene. Correcto. Al cubo. Y era lo que queríamos verificar. ¿Sí? Lick puede regresar a la página anterior. Sí, Solo sí. para. Listo, gracias. Cheque. Perfecto. Lick, una consulta. Cuénteme. Ahí, vaya, por ejemplo, en el... ¿dónde? Permítame. Ahí en el f de x sobre f de y, que ese que es negativo. Sí, este. No, el de... ¿Cómo lo explico? Ah, el de la Este. segunda derivada de y, sí, ese. Ujú. Ahí lo que estaba haciendo era multiplicando, ¿verdad? Sí, Por eso es que... multiplicando. Ah, ok, sí, es que por el menos yo creí que estaba restando y me... No, no, no. Puede estar entre paréntesis. A ver, listo, listo. Cheque. Ahora vamos a extender el resultado a más funciones. Entonces vamos a hacer un caso particular que nos va a servir para el ejercicio que está propuesto en el examen. Viejo, ¿Cuál es? el de las derivadas implícitas que le piden demostrar que existe una función, que no sé qué, de unos x1 y unos x2. No recuerdo qué número es. A un tercero que le da un sistema, dice. Ujú. Ese mero. X1, X2, X3, Y1 y Y2, dice. Ujú. Ese. Sí, porque Entonces, la historia parte más o menos así. Tenemos nosotros dos funciones. G1, que depende de las variables V, pero esto está igualado a una función F1 XY. Una función G2 que depende de V, y esto es una función 2 que depende de XY. Esto nosotros lo podemos reescribir como F de V XY igualado a 0 y una G de V XY igualada a 0. Entonces, la derivada respecto a X de esta función. Entonces, esta función F depende de V XY, pero a su vez U y V dependen de XY. La misma estructura tiene la función G. La función G tiene la misma relación de las constantes, de las, bueno, en todo caso variables, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de U respecto a X y U respecto a Y
las vamos a encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada respecto a x de esto, ¿qué vamos a tener? Derivada respecto a x es f respecto a x más f respecto a u por u respecto a x más f respecto a b por b respecto a x igual 0. Porque estoy derivando a esto respecto a x, según la fórmula, la de la implícita. Ahora, si hago lo mismo para esta, voy a tener g respecto a x más g respecto a u respecto a x, más g respecto a b, y b respecto a x. Pero nosotros conocemos fx, gx, fu, gu, fb, gb, y tal vez no sabemos quién es u y quién es b. Pero podemos encontrar esas derivadas parciales porque esto lo podemos ver como un sistema matricial. Esto en términos de, sí, podríamos decirlo de forma matricial, esto es FU, FB, GU, GB, UX, BX igual menos FX menos GX. ¿Lo ven? ¿Ven este detalle? Y si usamos la regla de Kramer, si usamos la regla de Kramer, para esto, para calcular UX y BX, nos quedaría de la siguiente manera. UX, por ejemplo, sería este, el determinante, entre, reemplazando en la primer componente la matriz de igualdades. Pero en el denominador sería para la primera columna menos f de x menos g de x, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí va la matriz de igualdades, que es menos f en Ah, x. no es arriba, Lee. Sí, es cierto, olvídenlo. No, así solo muévalas y córtelas y páselas arriba. Ya me retracté. Sí, es que es arriba porque Ujú. tiene que, Sí, tiene el razón. determinante tiene que ser distinto de cero, pero el de Sí, la otra. así va. Y el bx es esta misma estructura, solo que ahora va este y a la par va este.
Eso sería el de Y, de X, ¿verdad? Similarmente, si nosotros queremos hacer esta misma estructura, solo que para Y, ¿en qué va a cambiar todo esto? Entonces, para Y sería, voy a quitar las variables que me van estorbando. Esta pasaría a ser Y. Esta 2. Esta también. Esta se vería idéntica, solo que cambiaría esto de acá. Y en este caso, esto es Y, esto es Y, esto queda igual. Ahí, ¿verdad? Sí. Entonces así podemos calcular la derivada de U respecto a Y, de B respecto a Y, de U respecto a X, de B respecto a X. Démonos un ejemplo. Nos dicen que U más B es igual a E a la X más y que U menos B es igual E a la X menos Y. De forma directa, por la estructura de las dependencias, podríamos calcular a U en términos de XY y a B en términos de XY y verificar nuestro resultado, ¿verdad? Solo tengámoslo presente que U en términos de XY sería E a la X más Y más E a la X menos Y sobre 2, ¿verdad? Y que obviamente entonces D en términos de XY es E a la X más Y menos E a la X menos Y entre 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero, ojo, ¿verdad? Esto es solo alternativo. Queremos Liz, usar, ¿por qué entre dos? Me perdí ahí. reste esta. Esta más esta me da 2 veces U y despeja para U. Esta menos esta le da 2 veces B y despeja para B. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Rápido. Gracias. O sea que si observan derivada parcial de U respecto a X, nos va a quedar lo mismo. U de XY, ¿verdad? Derivada parcial de B respecto a X, también nos va a quedar B de XY. Sí, ¿se fijan? ¿Dónde nos va a cambiar? Aquí, cuando calculemos a U respecto a Y. U respecto a Y sería, en la primera no cambia. Ah, interesante. Nos va a quedar B de XY aquí. Porque nos va a quedar esta. Si derivan la de arriba respecto a Y, nos queda esta.
Y si derivan a B respecto a Y, nos va a quedar U, ¿verdad? A esto deberíamos de llegar, pero recuerden que particularmente estas derivadas las pude calcular así en vista de la estructura de U y de B. Ahora, si aplico el teorema, o sea, aplico el resultado anterior, si aplicamos el resultado anterior, por ejemplo, para calcular la primera, para esta, entonces, recuerden, el F es U más B menos este, y el G es U menos B menos este. Entonces, ¿qué sería la derivada respecto a X de la función F? Si estamos claros, ¿verdad? ¿Quién es F? Si no lo escribo mejor. Yo era U más B menos exponencial a XY. Correcto. Sería de U, bueno, solamente F, ¿verdad? Para no estar copiando esa expresión tan grande, pero es V, XY, U más B menos esta. Y G, V, XY. Entonces, la derivada del F respecto a X solo me va a quedar menos E a la X más Y. De esta respecto a X menos E a la X menos Y. F respecto a B es 1. G respecto a B menos 1. F respecto a U es 1, 1, 1 menos 1, ¿verdad? Sí. Y esto es, en el numerador tengo E a la X más Y más E a la X menos Y. Y de aquí menos, si es menos menos, y esto, ¿no? Ah, ya sé que tengo un errorazo. Miren acá. Este es menos menos, pero ya está ahí un menos. Entonces más. Entonces me queda menos aquí y menos la otra. Entre menos 2. Sí. ¿Lo ven? Sí, sí. Y entonces esto es E a la X más Y menos E a la X menos Y entre 2. O sea, el que habíamos dicho. Permítanme un segundito, niños.
Y este es más, ¿ves? Porque el menos, menos, menos en todos. Ahora, este, vamos a calcular la otra, la de Y. Son 4. Y como tienen prácticamente la misma forma, la de DY, por ejemplo, la de DX, una sola vez para que las verifiquemos. Los denominadores, si se fijan, no cambian, ¿verdad? Este siempre va a ser menos 2. La derivada de F respecto a U es 1 y 1. F y G respecto a U. Y luego tengo F respecto a X y G respecto a X. Entonces sería esta columna. E a la X menos Y menos E a la X más Y entre menos 2 E a la X más Y menos E a la X menos Y entre 2, que era lo que nosotros habíamos obtenido como B. O sea, esta de acá. No, me equivoqué. Era esta. B respecto a X. Calculamos estas dos últimas. Entonces, para este caso, F respecto a Y es menos lo mismo. F respecto a B es 1. Pero ya serían más otra vez, Lee, ¿En dónde? porque es menos y el menos que están dentro de la fórmula. Ah, esta, cierto. Este es más. Tiene razón. Y G respecto de Y. G respecto de Y me va a quedar Eso sí le queda menos, menos. menos. Esta sí queda menos, ¿verdad? Sí, E a la X menos Y. Y este G respecto a B sí es menos 1. sí, ese siempre va a ser el mismo que el anterior. Entonces, sí, sí, cierto. Entonces, aquí sería menos y más, ¿verdad? Sí. Y al final esto es E a la X más Y menos E a la X menos Y entre 2 que correspondería al B, que es el mismo de aquí arriba, que ya nosotros lo hemos verificado. Y el último es 1, 1 y E a la Y el X otro, más Y
menos e a la x menos y. Y es menos y menos. Y ya le queda u de xy. Ujú. Que es e a la x menos y, e a la x más y sobre 2. Que era el valor que teníamos acá, ¿verdad? Listo. Entonces vimos cómo utilizar, bueno, en todo caso, diferenciación implícita para este caso. Solo démosle un vistazo al problema del examen. Trae x1, x2, y1, y2 trae ese, igualados a 1. ¿Qué se me hizo? Espérame que ni lo encuentre. Ah, que me estuve mandando varios exámenes con cruz. Aquí está. Sí, gracias, Jeffrey. Del, Bueno, la única diferencia que tenemos ahí es que no podemos despejar y las derivadas y las matrices son más grandes. ¿De qué tamaño serían las matrices? No sé si sería idéntico. Sería lo mismo porque en todo caso, las que van a depender de las primeras variables son y1 y y2. Y1 y y2 van a depender de x1, x2, x3. Vamos a ver. Use el teorema. Sí, sí, porque y1 y y2 dependen de x1, x2 y x3. Sí, al final no es la misma cosa. Es idéntico. Entonces, tratemos de revisarlo para mañana, calcular esas derivadas parciales evaluadas en esos puntos. Solo que creo que hay un menos que está malo ahí, ¿verdad? Hay un uno menos. Ajá, hay un uno menos que es menos uno. Es menos uno. Pero el primero, el segundo. En todos, el menos uno. No, no, no. El primero uno, el segundo. Ah, el primero, porque es menos x1 es el que vale negativo 1. El x2 vale menos 1. Ah, sí, sí, sí. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos nosotros que considerar que y1 y y1 y y2 dependen de x1, x2 y x3. Creo que debería de mencionar ese detalle ahí, porque son las últimas variables las que dependen de las anteriores. En nuestro caso, y1 y y2. O sea que y1 evaluado en menos 1, 1, 1, es 2. Y y2 evaluado en
menos 1, 1 y 1 es 1. Si lo reemplazan en la superficie, bueno, en esas cosas, satisfacen las ecuaciones, verifiquen, sí, rápidamente, ¿Qué verificamos, Lick? que al reemplazar x1 por negativo 1, x2 por 1, x3 por 1, y1 por 2 y y2 por 1 satisfacen las ecuaciones que están abajo. Las ecuaciones de menos c elevado a la x más y. No, Esas. hombre. No, estas no, hijo. Yo estoy viendo la imagen que Jefferson nos compartió Ah, no le vi. en el grupo, perdón. Mejor, para no atrasarlos, medítenlo para mañana y traten de acomodarlo para que calculen esas derivadas parciales. Mañana con ese arrancamos. Ok, Lick. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? Nada, que le diga Cruz de la tarea Lick nada más. Métale presión ahí. Ah. Ah. Nada, Ah, ya. hay que hacer no el hubo tarea, examen de Lick. tarea, el examen de tarea. La grabación, Lick. La Sí, grabación. hombre. Ahí va a decir Cruz. Ustedes le están haciendo tarea, ya deben enojar.